Buen día, bienvenidos. Somos estudiantes de la licenciatura en Educación Primaria del Centro de Actualización del Magisterio de Monterrey. El día de hoy llevaremos a cabo un diálogo académico donde analizaremos dos teorías fundamentales del desarrollo y el aprendizaje: la teoría cognitiva de Jean Piaget y la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Este espacio no busca definir cuál teoría es mejor, sino reflexionar sobre sus aportaciones, diferencias y aplicación en la educación primaria dentro del contexto mexicano y la nueva escuela mexicana. Consideramos que comprender estas teorías es fundamental para la práctica docente, ya que nos permiten entender cómo aprenden los niños y cómo podemos apoyar a mejorar su desarrollo en el aula. Antes de comenzar, presentaré brevemente a nuestras invitadas. Nos acompaña Evelyn Fernanda Santiago Martínez, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria en el Centro de Actualización del Magisterio de Monterrey, egresada del Instituto Fleming como asistente educativo, egresada de la Escuela Normal Superior Moisés Sáenz Garza de la especialidad de Español. Su formación se enfoca en el desarrollo cognitivo infantil, el aprendizaje por descubrimiento y el respeto a las etapas del desarrollo. Defiende la teoría de Jean Piaget como base para una educación significativa y centrada en el alumno. Bienvenida, maestra. Gracias, buenas tardes. También nos acompaña María José Herrera Bustos, estudiante de la misma licenciatura, con un enfoque en la teoría sociocultural del aprendizaje, egresada de la Escuela Normal. Comenzamos con la primera parte de nuestro diálogo académico. Vamos a enfocarnos en la corriente teórica en el aula. Para comenzar, como docentes, ¿qué corriente teórica utilizan en el aula y cómo la aplican en la práctica diaria? Bueno, desde la teoría de Jean Piaget, considero que el aprendizaje ocurre cuando el alumno interactúa activamente con su entorno. En el aula procuro diseñar actividades donde el niño explore, experimente y descubra por sí mismo, lo cual hace su proceso de aprendizaje más significativo. Por ejemplo, en ciencias naturales, no inicio una explicación teórica, sino con una situación problema en la que el alumno deba analizar. Esto permite que el alumno siga un proceso significativo, como ya mencioné, en el cual formula hipótesis, reflexione, formula hipótesis y confronte sus ideas con la realidad. De esta manera, el conocimiento no se memoriza, sino que se construye a través de su experiencia. Muy bien, maestra. ¿Y qué beneficios observan en los alumnos cuando trabajan de esta manera? Bueno, el alumno suele volverse más autónomo, seguro, participativo. Además, el aprendizaje suele ser más duradero porque parte desde su propia reflexión con base en su experiencia. Bueno, desde mi postura, yo creo que el aprendizaje se genera de una manera muy aislada. Se promueve en el aula lo que es el diálogo, el trabajo en equipo, la participación activa con el docente como un mediador. Por ejemplo, cuando trabajamos en comprensión lectora, los alumnos suelen discutir el texto en grupo
comparten interpretaciones y pues entre ellos se dan ideas y se apoyan entre ellos. Esto más que nada pues permite que los alumnos con mayor dominio en el tema o en la comprensión lectora ayuden a otros a avanzar generando. ¿Considera que el trabajo colaborativo beneficia a todos los alumnos? Sí, porque los demás alumnos ayudan a los otros compañeros a también aprender y a explicar más que nada su forma de pensar. Sin embargo, maestra, considero importante señalar también que no todos los alumnos están listos cognitivamente para aprender lo mismo, incluso cuando tienen un apoyo. Si no respetamos su etapa del desarrollo, el aprendizaje puede volverse superficial y en sí no dejar un aprendizaje como tal. Sí, entiendo ese punto. Aunque yo considero que el acompañamiento Muy bien. ¿Cómo impacta sus teorías en el desarrollo infantil dentro de la educación básica? Maestra Fer. Pues la teoría de Piaget impacta directamente en cómo entendemos al niño. Reconocer las etapas del desarrollo cognitivo nos permite diseñar actividades adecuadas a su nivel. En primaria, los niños necesitan manipular objetos, observar, experimentar, comprobar. No podemos esperar que razonen de manera abstracta si aún no están preparados. Entonces, ¿el desarrollo va antes que el aprendizaje? Así es, maestra, el desarrollo cognitivo marca lo que el niño puede comprender en cada uno de sus momentos. yo creo que desde la teoría sociocultural el desarrollo no simplemente depende de procesos internos, sino que se lleva de un entorno social. Más que nada la zona del desarrollo próximo muestra que el niño puede aprender con apoyo de los docentes, directivos o incluso hasta de un compañero. El lenguaje juega un papel muy fundamental. ¿Podríamos decir entonces que el aprendizaje impulsa el desarrollo? Sí, exactamente. El aprendizaje guiado puede acelerar y enriquecer el desarrollo infantil. Yo estoy de acuerdo, maestra, en que el lenguaje es importante, pero considero que surge como consecuencia del desarrollo cognitivo, no como su principal motor. Desde mi postura, yo creo que el lenguaje es más que nada una herramienta que impulsa el desarrollo. Podría ser a través. ¿Podríamos compartir algunos ejemplos concretos en el aula? ¿Podrían compartir alguna teoría en alguna clase que hayan ustedes abordado? Yo creo que en el mismo tema yo organizaría, en este caso matemáticas, trabajar con fracciones, utilizar material concreto, donde los alumnos resuelvan un problema juntos. El docente interviene, yo creo que haciendo preguntas guía, explicando cuando es necesario y apoyando a quienes lo necesiten. Aquí más que nada el aprendizaje surge.
¿Y qué papel juega el error en este proceso? Yo creo que el error es parte del aprendizaje. A través del error el alumno puede reflexionar y organiza su pensamiento de nuevamente. En el mismo tema, yo organizaría equipos de trabajo donde los alumnos resuelven el problema juntos. El docente interviene haciendo preguntas guías, explicando cuando es necesario y apoyando a quienes lo necesiten. Aquí el aprendizaje surge de la interacción, el diálogo y la colaboración. También el alumno puede manipular, comparar y descubre el concepto por sí mismo. No es que se le dé una respuesta clara, sino es que se usa como una guía con preguntas para que pueda. ¿Y qué pasa si el alumno no entiende? Pues debe recibir el apoyo del docente o algún compañero con el conocimiento un poquito más avanzado, lo que le permitiría avanzar más dentro de lo que sería su zona de desarrollo próximo. Ese tipo de actividades puede funcionar siempre y cuando el alumno tenga una base cognitiva previa. Esa base yo creo que puede fortalecer. Y dentro de la NEM y el contexto mexicano, ¿cómo se relaciona su teoría con la nueva escuela mexicana y con nuestro país, en el contexto de nuestro país? La NEM se relaciona con Piaget al promover el aprendizaje significativo y el pensamiento crítico. El alumno es protagonista de su aprendizaje y el docente actúa como guía. Esto favorece la autonomía, la reflexión y el respeto a los ritmos de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Bueno, desde Vygotsky, la nueva escuela mexicana coincide al valorar la comunidad, la diversidad cultural y el aprendizaje colectivo. En el aula se convierte en. Y en cuanto a la atención a la diversidad, ¿cómo atiende cada teoría a la diversidad en el aula? Bueno, con base en Piaget, atendiendo los ritmos individuales de aprendizaje y respetando las diferencias cognitivas de cada alumno. También podría ser promoviendo el trabajo colaborativo y lo que es la mediación para que todos los compañeros. ¿Cuál consideran que podría ser el principal error educativo de una postura contraria? Bueno, considero que Vygotsky puede dejar de lado las diferencias individuales y las etapas del desarrollo. Desde mi perspectiva, yo creo que Piaget puede limitar lo que es el aprendizaje al desarrollo individual, dejándolo de lado el poder del entorno. No se trata de limitar, sino de respetar los procesos. ¿Cuáles serían los conceptos principales de su teoría que puedan trabajarse dentro del aula? Bueno, desde la teoría de Piaget pueden trabajarse las etapas del desarrollo, la asimilación, acomodación y aprendizaje por descubrimiento. En el caso de Vygotsky sería la zona de desarrollo próximo, la mediación, el lenguaje y la interacción social.
desde su teoría, ¿cómo consideran que debe evaluarse el aprendizaje del alumno en primaria? Bueno, desde Piaget, la evaluación debe centrarse en el proceso y no solo en el resultado. Es importante observar cómo el alumno razona, experimenta y llega a su conclusión, más que calificar en si la respuesta es correcta o incorrecta. Bueno, desde Vygotsky la evaluación se debe considerar con el aprendizaje, con el apoyo, es decir, lo que es valorar que el alumno pueda hacerlo. En cuanto al manejo de errores en el aula, ¿cómo debe manejar el docente el error del alumno desde su teoría? Bueno, con base a Piaget, lo que nos dice es que el error es parte natural de su aprendizaje. Esto hace y permite que el alumno reflexione y reorganice sus pensamientos. No debe castigarse, sino utilizarse como una oportunidad de aprender. Bueno, el error es una oportunidad de mediación. Esto puede ser a través del diálogo y la guía. ¿Cómo es que se logra la motivación del alumno dentro del aula? ¿Qué papel juega la motivación en el aprendizaje según su teoría? Bueno, la motivación surge cuando el alumno se enfrenta a retos acordes a su etapa de desarrollo, si las actividades despiertan la curiosidad del alumno y el alumno se involucra activamente en el aprendizaje. Bueno, la motivación también se puede fortalecer mediante la interacción social. Aprender con otros compañeros puede generar lo que es el... Y en cuanto a la disciplina y la convivencia de los alumnos dentro del aula, ¿cómo se relaciona su teoría con la disciplina y la convivencia escolar? Bueno, la disciplina se construye cuando el alumno comprende las normas y la utilidad de estas. A través del desarrollo moral, el niño aprende a autorregular sus emociones y respetar las reglas. La convivencia se aprende socialmente. El diálogo, el trabajo en equipo y la mediación ayudan a... ¿Cómo entra el papel de la familia en este aspecto? ¿Qué papel juega la familia en el aprendizaje desde su teoría? Bueno, tomando en cuenta que la familia es el primer núcleo en el que el niño se desarrolla, influye en el proceso cognitivo al proporcionar experiencias que estimulan el pensamiento del niño. La familia para el alumno es clave, ya que es uno de los primeros espacios donde él tiene una interacción social, donde el niño... Y ahora con toda la nueva tecnología que se maneja y que manejan los alumnos, ¿cómo se puede integrar esta tecnología educativa desde su postura teórica? Bueno, siento que la tecnología debe usarse como una herramienta para explorar y experimentar y resolver problemas, no solo como una herramienta en la que puedan recibir o dar información. Bueno, la tecnología facilita lo que es la colaboración, el intercambio de ideas, el aprendizaje.
Y en cuanto a los alumnos con algunas dificultades de aprendizaje, ¿cómo apoyarían a los alumnos con esas dificultades? Respetando su ritmo de desarrollo y adaptando actividades acorde a lo que es el nivel cognitivo del alumno. De parte de Vygotsky podría ser brindando apoyo mediante la mediación y el acompañamiento. ¿Estas dos teorías pudieran complementarse de alguna forma? ¿Consideran que ambas teorías pueden complementar su práctica docente? Sí, siempre y cuando se respete el desarrollo cognitivo del alumno. Sí, más que nada con la importancia del entorno social y la mediación. Este diálogo nos permite comprender que no existe una forma única de enseñar o de aprender. Como futuros docentes es fundamental analizar y reflexionar y adaptar las teorías educativas a las necesidades reales de nuestros alumnos y del contexto escolar en el que ellos se desempeñan. Hablando en cuanto a la elaboración de las planeaciones didácticas, ¿cómo influye su teoría en la planeación de clase en la educación primaria? Bueno, la planeación debe o parte del nivel de desarrollo cognitivo del alumno. Las actividades deben ir de lo concreto a lo abstracto y permitir que el niño descubra el conocimiento a través de la experiencia. Bueno, la planeación también debe considerar ¿Cómo responde su teoría a la diversidad dentro del aula? Es necesario ofrecer actividades diferenciadas según la etapa del alumno, la etapa en que se encuentra su desarrollo, porque debemos tomar en cuenta que cada alumno aprende a su ritmo. Bueno, la diversidad es una fortaleza, ya que los alumnos pueden aprender de un... ¿Y cómo se lograría el aprendizaje significativo? ¿Qué hace que un aprendizaje sea realmente significativo? Bueno, que el alumno lo construya por sí mismo y lo relacione con sus conocimientos previos. O que el aprendizaje tenga sentido social y se construya a través del diálogo y la colaboración. Y mediante esa colaboración, ¿cuál es el papel del alumno en sus teorías? Tener al alumno como sujeto activo que explora, reflexiona y construye su propio conocimiento. Y mediante esa reflexión del alumno, ¿cómo es que él puede desarrollar su autonomía? Permitiendo que el niño experimente, se equivoque y tome decisiones. La autonomía se construye generalmente gradualmente. Y mediante todos esos contenidos y procesos, ¿qué es más importante dentro del aprendizaje, los contenidos o los procesos? Los procesos, porque permiten que el alumno comprenda y no solo memorice. Yo también considero que los procesos sociales ¿Y qué opinan en cuanto a la enseñanza desde el aula? ¿Qué opinan del modelo tradicional de enseñanza?
Opino que limita la participación activa del alumno y el pensamiento crítico. También reduce el aprendizaje social y el diálogo en el aula. ¿Qué tan importante es la educación emocional dentro del aula? Definitivamente muy importante porque influye en el interés y la curiosidad que despierta el alumno. Principalmente las emociones se construyen socialmente. Eso afecta muchísimo en cómo. Es importante que los docentes también se preparen en esta educación emocional. ¿Qué recomendarían a los futuros docentes de primaria? Definitivamente va a sonar repetitivo, pero es una de las cosas muy importantes en el nivel de educación primaria, conocer las etapas del desarrollo y respetar los procesos de cada uno de los alumnos. Bueno, el docente tiene que promover el diálogo, la mediación y el trabajo colaborativo. ¿Qué opinión tienen de la frase aprender a aprender? ¿Cómo contribuye su teoría a que el alumno aprenda a aprender? Cuando el alumno construye su conocimiento por sí mismo, desarrolla habilidades para pensar, analizar y resolver problemas. Esto le permite enfrentar nuevos aprendizajes con mucha mayor autonomía. Bueno, aprender a aprender se logra mediante la guía y el acompañamiento del docente, ya que lo hace a través del diálogo. El alumno interioriza estrategias que luego puede aplicar de una manera independiente. Y para poder aplicar todas esas habilidades y poder desarrollarlas, ¿cuál es la importancia del contexto escolar en el aprendizaje del alumno? Si bien es cierto que el contexto ofrece experiencias que estimulan el desarrollo cognitivo, el aprendizaje depende definitivamente del nivel de madurez que tiene cada niño, cada alumno. Bueno, el contexto es muy fundamental, ya que determina las interacciones, el lenguaje y las oportunidades que tiene el alumno para aprender. En cuanto al currículo oficial de la nueva escuela mexicana, ¿cómo se relaciona su teoría con el currículo de educación primaria? El currículo debe adaptarse al desarrollo cognitivo del alumno y no al revés. Bueno, el currículo debe promover el aprendizaje colaborativo y que éste sea contextualizado. ¿Que todos los alumnos aprenden al mismo tiempo? Definitivamente no. Cada alumno tiene su propio ritmo según su desarrollo cognitivo. No, pero pues con apoyo adecuado pueden avanzar a diferentes ritmos de aprendizaje dentro del grupo. ¿Qué retos encuentran ustedes dentro del aula? ¿Cuáles son los principales que ustedes pudieran mencionar para aplicar su teoría en el aula de forma real? Sin duda, el número de alumnos y la presión por cumplir contenidos pueden dificultar el respeto a los ritmos individuales. Yo considero que organizar el aula para que exista una mediación efectiva, real y constante.
En cuanto a la autoridad del docente en el aula, ¿cómo concibe la autoridad desde su teoría? Desde la teoría de Piaget, el docente es una guía que orienta y no una figura autoritaria. Bueno, en este caso el docente debe ejercer una autoridad pedagógica basada en el acompañamiento. ¿Cómo se construye principalmente el conocimiento? La mente del alumno a partir de su interacción con el entorno. Pudiera ser en la interacción social que luego se interioriza. ¿Qué opinan de los exámenes tradicionales para una evaluación dentro del aula? Se evalúan los resultados, pero no siempre los procesos de pensamiento. Considero que no reflejan el potencial del alumno cuando recibe apoyo. ¿Cómo podremos apoyar realmente a nuestros alumnos? ¿Cómo se convierte un aula escolar en un aula inclusiva? ¿Cómo lo podemos favorecer con su teoría? Respetando las diferencias en el desarrollo cognitivo. Aprovechar la diversidad de los recursos de aprendizaje tal como sus conocimientos. Recursos de aprendizaje tal como sus conocimientos. ¿Pudieran compartir algún mensaje final a los docentes en formación? Sí, comprender cómo piensan sus alumnos antes de enseñar. Recordar que el aprendizaje se construye a través de otros mismos. Para concluir, ambas teorías aportan elementos esenciales para la educación primaria. Como docentes, es nuestra responsabilidad reflexionar y adaptar estas teorías a las necesidades reales de nuestros entornos, de nuestro alumno y los contextos de la educación mexicana. Agradecemos su atención y esperamos que este diálogo contribuya a la reflexión sobre la práctica docente. Muchas gracias.